Rafael Vidal conducía su Mercedes convertible por las calles de Chicago todos los días por el mismo camino. El potente motor ronroneaba suavemente mientras ajustaba el reloj de oro en su muñeca, un regalo que se había dado a sí mismo cuando su restaurante cumplió 10 años de éxito. El cielo estaba despejado, y sonreía al pensar en las ganancias del mes anterior, que habían superado todas sus expectativas. Su restaurante, Vidal's Fine Dining, era uno de los más prestigiosos de la ciudad, frecuentado por políticos, celebridades y empresarios. Las reservaciones tenían que hacerse con semanas de anticipación, y la lista de espera era motivo de orgullo para Rafael. Críticos gastronómicos de todo el país visitaban Chicago solo para probar sus innovadoras creaciones culinarias y su impecable servicio. Rafael había construido su imperio gastronómico desde cero. Hijo de padres de clase media, había ahorrado cada centavo durante años, trabajando como sous chef en varios restaurantes, hasta que finalmente consiguió el préstamo para abrir su propio negocio. Ahora, 15 años después, era dueño de 3 establecimientos de lujo y no dudaba en contar su historia de éxito a cualquiera que se cruzara en su camino. Trabajo duro e inteligencia, decía con frecuencia en entrevistas y conferencias motivacionales. No necesité de nadie más que de mí mismo. Sin atajos, sin ayuda divina, sin suerte, solo pura determinación. Esta filosofía se había convertido casi en un mantra personal, repetido en cada oportunidad. En la esquina de la Quinta Avenida con Maple Street, siempre estaba sentado un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una barba sin afeitar. Su rostro, marcado por el tiempo y las dificultades, aún conservaba un brillo en los ojos que intrigaba a quienes se detenían a mirarlo. Vestía ropa desgastada, pero meticulosamente limpia, una camisa a cuadros descolorida, pantalones de lona remendados y un abrigo azul marino que probablemente había sido elegante muchos años atrás. A su lado, había un pequeño cartón con una caligrafía sorprendentemente elegante: Dios te bendiga por tu generosidad. Gracias. Su nombre era Juan Romero, y llevaba casi 3 años viviendo en la calle, desde que perdió su trabajo como chef ejecutivo en un prestigioso restaurante de Boston y, posteriormente, su casa durante la gran recesión económica. Antes de eso, Juan había sido un profesional respetado, graduado en gastronomía en Francia, con experiencia en restaurantes con estrellas Michelin en Nueva York y Boston. Pero una serie de desgracias, la quiebra del restaurante donde trabajaba, seguida por una neumonía que lo dejó hospitalizado por semanas, agotando sus ahorros, lo habían llevado a su situación actual. La mayoría de los transeúntes apresurados ni siquiera notaban su presencia, un fantasma urbano más entre tantos en las grandes ciudades de Estados Unidos. Pocos sabían que esas manos curtidas habían preparado comidas para celebridades y políticos, o que esa mente aún guardaba cientos de recetas sofisticadas. Ahora, su día consistía en reunir suficientes monedas para una comida caliente y un lugar seguro donde dormir cuando el invierno de Chicago se volvía implacable. De vez en cuando, Rafael le arrojaba algunas monedas o un billete de $5 a Juan, pero lo que realmente le molestaba era la actitud del hombre. No importaba cuánto dinero recibiera, fuera mucho o poco, Juan siempre miraba al cielo, sonreía y murmuraba: «Gracias, Señor, por otra bendición». Eso irritaba profundamente a Rafael. En una mañana particularmente fría de otoño, Rafael se detuvo en el semáforo justo donde estaba Juan. El hombre sin hogar acababa de recibir un café caliente de un transeúnte y, como de costumbre, agradeció a Dios por la bebida. «Oye, tú», llamó Rafael, bajando la ventanilla del auto. «¿Por qué le agradeces a un Dios que te dejó en la calle?» Fue el hombre del abrigo marrón quien te dio el café, no alguna divinidad invisible. Juan solo sonrió. «El Señor obra a través de las personas, señor Vidal. Y estoy agradecido por estar vivo, por cada amanecer y por cada acto de bondad que recibo». «Es patético», se burló Rafael. «Podrías estar buscando trabajo en lugar de agradecerle a un ser imaginario por unas migajas. Si tu Dios existiera y le importaras, no estarías en esta situación. Dios me da fuerzas todos los días, Señor. Y algún día, usted también lo necesitará». El semáforo cambió a verde, y Rafael aceleró, riendo. «Mi querido amigo, construí todo lo que tengo con mis propias manos. No necesito de ningún Dios para resolver mis problemas o darle sentido a mi vida. Eso es para gente débil como tú». Durante el día, las palabras de Juan continuaron resonando en la mente de Rafael como un zumbido irritante que no podía silenciar.
Mientras supervisaba la cocina de su restaurante, observando a los chefs y auxiliares trabajar en perfecta armonía bajo su mando, sentía una creciente frustración. La imagen del hombre sin hogar agradeciendo a un Dios invisible por unas migajas lo incomodaba profundamente. ¿Cómo alguien puede ser tan ciego?, pensaba mientras probaba una salsa y tomaba notas para el chef. Viviendo en la miseria y aún así agradeciendo a un Dios que claramente lo ha abandonado. ¿Qué clase de divinidad permitiría que un seguidor fiel terminara durmiendo en las banquetas? Rafael siempre se había considerado un hombre racional. Creció en una familia que iba a la iglesia ocasionalmente, pero desde joven cuestionaba las enseñanzas religiosas. En la universidad, sus convicciones se solidificaron, el éxito dependía únicamente del trabajo duro y de tomar las decisiones correctas, no de intervenciones divinas ni de oraciones desesperadas. Si Dios realmente se preocupara, continuó su razonamiento mientras aprobaba el menú especial de esa noche, entonces, ¿por qué existe tanta miseria? ¿Por qué la gente buena sufre mientras los criminales prosperan? Es mucho más lógico pensar que estamos solos en este mundo y que cada quien cosecha lo que siembra con su propio esfuerzo. El chef ejecutivo notó su expresión distante. ¿Algún problema con la reducción de vino tinto, señor Vidal? No, está perfecta, respondió Rafael, volviendo al presente. Solo estoy pensando en el evento de esta noche. Tiene que ser absolutamente impecable. Esa noche, Vidal's Fine Dining estaba a reventar. Se trataba de una cena especial para importantes ejecutivos del sector gastronómico, un evento que podría resultar en una expansión nacional para el restaurante. Rafael estaba en su elemento, moviéndose entre las mesas, encantando a los invitados con su presencia carismática. Señoras y señores, anunció Rafael, levantando su copa de champán, bienvenidos al mejor restaurante de Chicago. Y pronto, el mejor de Estados Unidos. Todos aplaudieron. Construye este lugar con determinación y talento. Sin ayuda divina ni suerte, solo trabajo duro y visión. Cuando la gente me pregunta cuál es el secreto de mi éxito, les digo, no esperen milagros, háganlos realidad. Mientras hablaba, no notó la expresión preocupada del chef ejecutivo, quien acababa de recibir una noticia alarmante desde la cocina. Minutos después, llegó la primera queja. Uno de los ejecutivos más importantes, el señor Alejandro, de Pacific Restaurant Chain, llamó al mesero con una expresión de incomodidad. Poco después, otro invitado hizo lo mismo, y luego otro. El chef ejecutivo se acercó discretamente a Rafael. Señor, tenemos un problema. Parece que hubo una contaminación en uno de los lotes de mariscos. Varios invitados están reportando síntomas de intoxicación alimentaria. La sangre de Rafael se congeló. En 20 años en el negocio, nunca había enfrentado un escándalo como ese. Y justo en la noche más importante para el futuro de su empresa. En cuestión de horas, el desastre se desató por completo. Los primeros síntomas comenzaron con náuseas y sudores fríos. En poco tiempo, algunos invitados estaban visiblemente pálidos. El señor Alejandro, CEO de Pacific Restaurant Chain, fue el primero en enfermarse públicamente, corriendo hacia el baño. Luego, como fichas de dominó cayendo en cadena, otros invitados comenzaron a manifestar los mismos síntomas. El pánico se instaló rápidamente. Se llamaron ambulancias, y 15 personas, incluidos 3 de los inversionistas más importantes, fueron trasladadas al hospital con sospecha de intoxicación alimentaria grave. Los paramédicos, vestidos con sus uniformes blancos y azules, entraban y salían del restaurante mientras los clientes no afectados observaban horrorizados. «Esto es inaceptable», gritó el señor Ernesto, representante de un grupo de inversionistas de Texas. ¿Tiene idea del daño que esto causará a nuestra reputación por asociación? El trato está cancelado, Vidal. Los medios llegaron con una rapidez alarmante. Camionetas de cadenas de televisión se estacionaron frente al restaurante, y reporteros ansiosos por una historia escandalosa rodearon a empleados y clientes que salían del lugar. Para el final de la noche, el incidente ya estaba en todos los noticieros locales y comenzaba a ganar repercusión nacional. Intoxicación masiva en el restaurante más prestigioso de Chicago deja inversionistas hospitalizados. Rafael se encerró en su oficina, devastado. Sentado en su silla de cuero italiana, con la cabeza entre las manos, veía el imperio que había construido derrumbarse como un castillo de naipes.
Las imágenes en la televisión encendida en la esquina de la sala parecían una pesadilla surrealista, su restaurante, su nombre, su reputación siendo arrastrados por el lodo en tiempo real. Las pérdidas serían incalculables, indemnizaciones millonarias, demandas que se prolongarían por años, la reputación meticulosamente construida durante décadas completamente arruinada, el acuerdo de expansión nacional, valorado en más de $20 millones, seguramente cancelado. El Departamento de Salud ya había notificado que el restaurante sería cerrado temporalmente para una investigación, lo que significaba que sus empleados se quedarían sin trabajo. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró para sí mismo, mirando los certificados de excelencia y los recortes de críticas elogiosas enmarcados en la pared. Tenemos los protocolos de seguridad alimentaria más estrictos. Personalmente inspecciono a cada proveedor. Su voz se quebró, y por primera vez en muchos años, Rafael Vidal sintió el amargo sabor de la impotencia. Todo lo que había construido con tanto orgullo y determinación se estaba desmoronando en una sola noche. Al amanecer, después de una noche sin dormir en la que se revolvió constantemente en su cama king size en el ático con vista al lago Michigan, Rafael se levantó, tomó una ducha fría y se vistió mecánicamente. El hombre que lo miraba desde el espejo era irreconocible, ojos rojos e hinchados, barba sin afeitar, hombros caídos de una manera que jamás permitiría en público. Ignorando las decenas de llamadas perdidas y mensajes en su celular, tomó las llaves del coche y bajó al estacionamiento. Sin rumbo fijo, condujo por las calles desiertas de Chicago mientras los primeros rayos de sol teñían los rascacielos con una luz dorada que parecía burlarse de su desgracia. Pensamientos oscuros dominaban su mente. 20 años de trabajo, 20 años construyendo una reputación impecable, arruinados en una sola noche. El peso aplastante de la pérdida se sentía físico, oprimiéndole el pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a la prensa? ¿A los abogados? ¿A las demandas? ¿A los empleados que dependían de él para su sustento? Condujo sin notar a dónde iba, pasando por parques vacíos y edificios silenciosos, hasta que el coche pareció tomar vida propia, llevándolo inconscientemente por un camino familiar. Cuando finalmente prestó atención a su entorno, se dio cuenta de que estaba en la misma ruta que tomaba todos los días para ir al restaurante. Sin pensarlo, estacionó cerca de la esquina donde Juan solía estar. Sorprendentemente, a pesar de la hora extremadamente temprana, el hombre ya estaba ahí, sentado en su lugar habitual. Vestía varias capas de ropa para protegerse del frío de la mañana y organizaba meticulosamente sus pocas pertenencias, un saco de dormir enrollado, algunos libros gastados, un termo y una pequeña caja que parecía contener objetos personales. Había una serenidad en sus movimientos que contrastaba drásticamente con el caos interno que sentía Rafael. Rafael se acercó, más por desesperación que por cualquier otra razón. «Mi restaurante está acabado», dijo sin rodeos. «Hubo una intoxicación masiva anoche. Todos los principales inversionistas fueron afectados. La prensa me está destrozando». Juan lo miró con genuina compasión. «Lamento mucho escuchar eso, señor Vidal». «Tal vez tenías razón», murmuró Rafael, sentándose a su lado en la banqueta, sin importarle su traje italiano de $1000. «Tal vez ahora sí necesito ayuda divina. Pero, ¿por qué Dios me ayudaría después de todo lo que he dicho? Dios no guarda rencor, señor. Siempre está dispuesto a escuchar a quien lo busca con un corazón sincero. No sé ni por dónde empezar. Toda mi vida me burlé de personas como tú, que tienen fe. Empieza simplemente hablando con él. Como lo harías con un amigo». Esa mañana, por primera vez en décadas, Rafael cerró los ojos e intentó rezar. No sabía las palabras correctas, pero habló con sinceridad sobre su desesperación, su miedo y su arrepentimiento por su arrogancia. Al abrir los ojos, vio a una joven reportera acercándose con un micrófono y un camarógrafo. La reconoció de las noticias locales. Su corazón se hundió aún más, se avecinaba otra humillación pública. «¿Señor Vidal?» «Susana Castillo, del Canal 7. Estamos aquí para hablar sobre el incidente en su restaurante». Rafael se puso de pie, resignado. «Sí, lo entiendo. Asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido». La reportera pareció confundida. En realidad,
venimos a informarle que la investigación preliminar de Sanidad concluyó que la contaminación no ocurrió en su establecimiento. Al parecer, fue un lote de ostras contaminado desde el origen que afectó a varios restaurantes de la ciudad. La empresa proveedora ya asumió la responsabilidad públicamente esta mañana. Rafael quedó atónito. ¿Cómo? Pero todos los síntomas comenzaron en mi restaurante. Sí, porque su restaurante sirvió las ostras primero, como entrada. Los otros establecimientos las sirvieron más tarde. De hecho, su equipo fue elogiado por la rápida respuesta y la asistencia a los clientes afectados. Mientras la reportera seguía explicando, Rafael permaneció en silencio, tratando de procesar la información. La empresa proveedora, Atlantic Seafood, una de las más respetadas del sector y con la que había trabajado por años, había emitido un comunicado oficial asumiendo toda la responsabilidad por el incidente. Un lote completo de ostras había sido contaminado en la fuente y distribuido a varios restaurantes de alta gama en la ciudad. El hecho de que los síntomas aparecieran primero en Vidal's Fine Dining se debía simplemente al horario en el que servían el menú de degustación, más temprano que los demás establecimientos. De hecho, continuó Susana, consultando sus notas, la doctora Melissa Chen, del Departamento de Salud, elogió específicamente la rapidez con la que su equipo identificó el problema y llamó a los servicios de emergencia. Según ella, esa agilidad probablemente evitó consecuencias más graves. La reportera explicó además que la misma proveedora ya había contactado a todos los afectados, ofreciendo cubrir todos los gastos médicos y compensaciones por los inconvenientes. Los principales inversionistas, ya recuperados, habían declarado públicamente que el incidente en nada afectaba su confianza en la calidad de Vidal's Fine Dining. Rafael sintió una ola de alivio tan intensa que sus piernas flaquearon. Se apoyó discretamente en la pared para no caer. Era como si un peso colosal hubiera sido levantado de sus hombros, no estaba arruinado, su restaurante sobreviviría, su reputación podía recuperarse. Miró a Juan, quien le sonreía con serenidad, con un brillo en los ojos que parecía decir, te lo dije. Había algo en esa sonrisa tranquila que tocó a Rafael profundamente. ¿Sería coincidencia que, justo después de su primer y desesperado llamado de ayuda a un poder superior, la solución a su problema apareciera literalmente tocando a su puerta? En los días siguientes, lo que pudo haber sido el final de Vidal's Fine Dining se convirtió, sorprendentemente, en una oportunidad inesperada de crecimiento y transformación. Los medios, que inicialmente reportaron el incidente con un tono sensacionalista, cambiaron por completo su enfoque. Titulares como Vidal's Fine Dining, un ejemplo de gestión de crisis en la gastronomía, y como Rafael Vidal transformó un desastre en una demostración de excelencia, comenzaron a aparecer en publicaciones especializadas. La transparencia con la que Rafael manejó la situación, concediendo entrevistas sinceras, visitando personalmente a los clientes afectados en el hospital y compartiendo abiertamente los resultados de la investigación, fue ampliamente elogiada. La eficiencia de su equipo durante la crisis, entrenado por él mismo bajo estrictos protocolos de seguridad, se convirtió en un caso de estudio en escuelas de gastronomía y hotelería. Los inversionistas, que